Hola Andrés, ¿cómo estás? Qué gusto. ¿Cómo has pasado? Vamos a comenzar. Voy a probar tu audio y tu sonido, ¿te parece? Y vamos a ver cómo nos organizamos el día de hoy. ¿Estamos listos? Permíteme un momentito, por favor. Por favor, confírmame si me puedes escuchar. Usted podrá ser muy rockero, muy rapero y tener las camisetas más underground del mundo. Pero nada puede superar esta camiseta, mi niño. Preso de la cárcel de los presos.
Muy buenas tardes con todos y todas. Es un verdadero placer el tenerles el día de hoy aquí. En menos de 5 minutos vamos a comenzar con nuestra formación, pero antes de comenzar con nuestra formación, nosotros queremos hacerles una pregunta y es una pregunta muy importante. ¿Desde dónde nos están escribiendo? ¿Desde dónde nos están viendo? ¿Y a qué institución educativa usted pertenece? Por favor, queridos compañeros, comuníquense mediante el chat y cuéntenos desde dónde nos están viendo y a qué institución educativa pertenecen. Agradecemos pues a todos los participantes, en especial a los compañeros que nos saludan desde la provincia Bolívar, desde la Unidad Educativa Manuel Córdoba Galarza, la Unidad Educativa Jacarandá en Guayaquil, de la Unidad Educativa Simón Bolívar de Quito, de la Unidad Educativa Santo Domingo de los Áchilas, de la Unidad Educativa Atenas de Ambato, del Cantón Vinces de Vicente Pino, Córdoba. Buenas tardes también a todas las personas desde Guayaquil y del Colegio Fiscal Técnico Industrial Febres Cordero, de la Unidad Educativa 13 de Octubre, desde Huaquillas el Instituto Príncipe de Paz, de Quito la Unidad Educativa Andrés Tumbe. Buenas tardes desde Riobamba, también de la Unidad Educativa 29 de septiembre. Desde Guayaquil nos saludan de la Unidad Educativa FAE 2. También estamos con la gente de UNEPAT, de Cuenca, del Liceo Católico, desde Ecuador y Salinas también. Bienvenidos todos ustedes. Eh, desde, desde Quito, del Colegio de la Institución Educativa José Ricardo Chiriboga. Gracias a todos ustedes por ingresar a nuestra capacitación del día de hoy. Es un verdadero placer el estar junto a ustedes. También tenemos a la gente de la unidad educativa Atenas School, también de la Dolorosa de Pimampiro. Desde Ibarra nos acompañan de la unidad educativa San Juan Diego, de la Universidad de las Américas, también de la Abuela de las Américas, de Amalusa de la provincia de Loja, de la unidad educativa La Dolorosa de Guayaquil, desde Quito de la escuela Naim Isaías Barquet. Todos ustedes bienvenidos y bienvenidas a nuestra formación. Queremos recordarles algunos de los procedimientos que debemos tener para poder avalar su certificación. Es importante que usted las cumpla para que nosotros podamos tener
todos los requerimientos necesarios. Primero, usted debe ingresar a nuestra fanpage de Facebook de Formación Continua Poliestudios. Usted nos va a buscar ahí como Formación Continua Poliestudios. Tiene que hacer una recomendación a nuestra página. Además, dentro de la videoconferencia es obligatorio que usted escriba 3 comentarios que resuman lo aprendido. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos haciendo un webinar, queridos compañeros, hay gente que llega un poco más tarde y necesitamos actualizarle en qué estamos viendo o qué aprendizaje estamos teniendo en ese momento para que así no se interrumpa con preguntas innecesarias. Además, les pedimos a todos los compañeros y compañeras que sí serían tan amables, nos ayuden compartiendo este webinar en un grupo de amigos de docentes. De esta forma, muchas más personas van a estar conectados. A todos nuestros amigos de la Inmaculada de Guayaquil, ¿qué estamos viendo o qué? Y a todos los amigos de la Unidad Educativa Juan Vega, desde la Manga del Cura del Cantón del Carmen, les damos un verdadero abrazo y un sincero reconocimiento a su esfuerzo y a su labor. Gracias por estar aquí, Filemón Proaño, de Peña Herrera, y de Nuestra Señora de la Sabiduría de Lomas de Sargentillo. También agradecemos a la Unidad Educativa Hermano Miguel, Marianistas de la Tacunga, y el día de hoy tenemos un compañero muy importante. Él va a hablar con nosotros de algo realmente necesario y cómo es este rol del docente en la virtualidad. Nos acompaña desde Costa Rica, Óscar Andrés Alfaro. Vamos a esperar un momentito para poder conectarnos con él. Si me esperan un segundito, por favor. Liz, ¿estás lista? Y en este momento vamos a darle paso a nuestra comunicadora social de Poliestudios. Liz, ¿estás lista? Perfecto, Lisette, estás activa. Puedes comenzar. Con ustedes, señores, Lisette Dávila desde Poliestudios. Liz, tenemos al parecer un problema con tu audio. ¿Podrías alzar un poco tu volumen? No, no logramos escucharte. Andrés, por favor, activa tu micrófono. Tal vez me puedes escuchar. Óscar Andrés, ¿puedes hablar, por favor? Liz, ¿me puedes escuchar? ¿Puedes escucharme? Ya, hay un problema, no puedo escucharte. ¿Puedes activarle al Andrés, por favor? Perfecto, muchísimas gracias, Shirley. ¿Sí escuchas muy bien? Sí, está configurado, Jaime Fung. Está configurado y ya están activos. El problema, no sé si es que han activado sus micrófonos. Lisette, ¿está activo tu micrófono?
En este momento voy a desactivar nuevamente el micrófono de Oscar para ver. Está activado tu micrófono y tu audio. ¿Puedes hablar un momento, por favor, Andrés? Liz, vamos a hacer lo siguiente. En este momento te voy a dar el host a ti para ver si así puedes hablar y luego me lo pasas nuevamente. ¿Te parece? Ok, Liz, estás con el host. ¿Puedes hablar? ¿Aló? ¿Me Perfecto. escucha? Sí. Ya. Toma, Darwin, esto, porfa. El Benja le está haciendo una videoconferencia a la red. Sí, rapidito. Muy buenas tardes con todos. Mi nombre es Lizeth Dávila, comunicadora de formación continua Poliestudios. En esta oportunidad vamos a contar con Óscar Andrés Alfaro, con el tema Rol del docente virtual como modificador del aprendizaje en la virtualidad. ¿Quién es Óscar Alfaro? Óscar es docente graduado por la Universidad Americana, apasionado del uso de las TICs, tecnología, información y comunicación, en el aula y de la tecnología educativa. Obteniendo un experto en esta área, actualmente se encuentra terminando su maestría en administración educativa. Ha realizado trabajos como asistente administrativo en el CINDEA San Rafael y en la actualidad como coordinador de satélite. Educador en el tercer ciclo y diversificado en el complejo penitenciario de la Reforma. Esperamos que durante esta hora sea muy fructífera para todos ustedes. Junto a Óscar, recuerden que para obtener el certificado de esta capacitación deben inscribirse ya les vamos a mandar nuevamente el link para las personas que no han logrado inscribirse. El certificado digital tiene un costo de $5 y $10 el certificado físico. Muchísimas gracias. Ahora vamos a dar paso a Óscar. Óscar, ¿puede comenzar, por favor? No sé qué está pasando. Y al final voy a enseñar esto. Luego te salió. Ah, pero ahí te pide actualización de datos. Él sabe que estamos hablando de él y se me ríe.
No, pues no. Además me va a tumbar todo ya. Que no sabes si le comadre, te conoce. Nada, yo nomás te Estimados compañeros, vamos a comenzar la formación. Ha habido un problema técnico. Por favor, les ruego, me esperen Ahorita un estoy momento. recibiendo una capacitación rol docente virtual como modificador del aprendizaje en línea. Y ese link que te mandé. Inscríbete para que te manden Directamente desde mi tierra natal, Guayaquil. con correo nuevo, el link que te mandé, en correo nuevo. Ahí te va a Chicos, por salir, favor, ¿para vamos quién? a Ahí pedirles pone que en este el momento, link que te mandé. Se llama cerrando sus micrófonos, muchas gracias. interpretado por muchas canciones. Soy maestra de la escuela Ciudad Tal. Sus micrófonos. Y estoy... Toma, Revis. Toma, Darwin. Otra vez le están llamando, porfa. Mil disculpas, queridos compañeros. Al parecer estamos presentando algún problema con el audio. Por favor, van a tenerme un poquito de paciencia. Voy a intentar nuevamente compartir con nuestro compañero desde Costa Rica. Por favor. Vamos a esperar un minutito si serían tan amables. Andrés en este momento acaba de salir de la videoconferencia para volver a ingresar y veamos si se activa su audio. Por favor.
Queridos compañeros, al parecer se ha presentado un problema en el audio de Oscar y no hemos podido conectarle nuevamente. Por favor, le ruego esperar unos minutitos, unos 2 minutos más. Hemos tenido problemas de poder trabajar en este momento con Óscar Andrés Alfaro Salas desde Costa Rica, pero nos ha pedido continuar con su explicación y esto es lo correcto en este momento. Mi nombre es Verónica Jiménez, soy la directora académica de formación continua Poliestudios y estamos hablando el día de hoy sobre el rol del docente virtual como modificador del aprendizaje en línea. ¿Qué se imaginan ustedes cuando nosotros hablamos de modificadores del aprendizaje? ¿Qué entienden ustedes desde esa práctica? ¿A qué hacemos referencia? ¿Hasta dónde estamos construyendo el proceso? Sin duda alguna, cuando nosotros hablamos de un rol del docente, no solo estamos hablando de la parte de la modificación del conocimiento como tal, sino también estamos hablando de la modificación del contexto en el cual circundamos en ese instante. Cuando hablamos de un docente, de la forma tradicional, lo veíamos en primera instancia como aquella figura de autoridad, ¿no es cierto?, que ejercía un constructo social en donde teníamos que realizar ciertos procesos para cumplir una dinámica. Ahora, quisiera leerles el contexto de este proceso y dice que la función del docente de carácter profesional que implica la realización directa de procesos sistemáticos de enseñanza-aprendizaje, que incluye el diagnóstico, la planificación, la ejecución, la evaluación de los procesos y sus resultados, y otras actividades educativas dentro de un marco de un proyecto educativo institucional de los establecimientos educativos. Cuando nosotros estamos hablando de un proceso de educación virtual, donde tenemos a la par de nosotros un contexto diferente en el cual nos encontramos, un contexto diferenciador, debemos entonces comprender que nosotros ya no somos la figura de autoridad, sino que somos parte de la facilitación del proceso educativo.
De alguna manera podríamos convertirnos en esa cernidera que reconoce cuál es la información que debe llegar al estudiante y que se sustenta en la realidad. Cuando hablamos, por tanto, de educación virtual, estamos hablando también de esa educación ciudadana que construye las cuestiones de preocupación de la nación, de los gobernantes, que sientan las bases y los principios del desarrollo humano, social, económico y tecnológico. Entonces, nosotros ya no somos aquellos que vamos a delimitar hasta dónde aprende el estudiante en la virtualidad, sino que muy por el contrario, nos convertiremos en esta persona innovadora que brinda una ventana, una puerta abierta al estudiante para ir desarrollando nuevos conocimientos, ir enfrentando nuevas realidades y nuevas construcciones de este conocimiento. De algún modo, en la educación presencial, el docente llega hasta el punto en donde le ha dicho el currículo o hasta donde el ministerio nos ha dicho que debemos llegar para que el próximo año podamos avanzar. Pero en la educación virtual, el docente cobra un rol más importante. Es el rol potenciador de abrir las ventanas, de construir conocimiento y de fortalecerlo mediante nuevas ideas y procesos. ¿Cómo se hace esto? Ustedes se preguntarán, ¿cómo? Si tenemos, además de, tenemos que cumplir la meta. Es decir, sí, chicos, debemos llegar más allá. Nosotros ya no somos, en efecto, las personas que vamos moldeando bajo las necesidades del gobierno, de la estructura al estudiante. En la virtualidad, lo que nosotros hacemos es fomentar el aprendizaje. Es decir, el estudiante en la virtualidad aprende lo que él desea. Y en medida de que tú le enseñes hasta dónde aprender. Los límites para el estudiante en la virtualidad no existen. Ahora, esta construcción social va a estar identificada primero en la capacidad de adquisición del conocimiento. ¿Hasta dónde podemos ayudarle a adquirir el conocimiento? ¿Qué ventana le podemos abrir a nuestro estudiante para la construcción de este conocimiento? ¿Cómo podemos fortalecer a nuestro estudiante para llegar a este conocimiento? Serán preguntas para nosotros realmente importantes. Si nosotros hablamos, por ejemplo, de la capacidad que tenemos de la innovación, entonces estamos recorriendo un camino súper largo. Un camino donde deberemos probar herramientas, probar actividades, probar estrategias para llegar a una meta en común. Pero esa meta no va a ser esta meta subjetiva de que alcanzó esta destreza o cumplió esta actividad mi estudiante o llegó hasta este objetivo, sino que se convierte en un proceso de expansión del conocimiento. ¿Qué más puede ser aparte de lo que yo ya le he enseñado? ¿Hasta dónde más puede aprender aparte de la facilitación que yo he dado? Nosotros desde la virtualidad nos convertimos en esos mediadores del conocimiento que ejercen la labor de un coach educativo. Es aquella persona que va a estar trabajando duramente en el proceso de apoyo al estudiante. La información está ahí, las actividades han sido desarrolladas, pero el estudiante en la virtualidad necesita no solo la calidad del aprendizaje, sino la calidez para conseguirlo. Y esa calidez es la que da el docente. Recordemos algo súper importante. Se dice que existe un abandono de casi el 50% de la educación virtual. ¿Cuántos de nosotros no hemos tomado un curso en cualquier herramienta tecnológica y luego lo hemos abandonado porque me he sentido muy solo, no he tenido con quién aprender juntos y nos hemos hecho ciertas preguntas? Entonces, lo mismo sucede en la virtualidad. En la virtualidad ese abandono del 50% es muy claro, pero ahora con una pandemia y con una obligatoriedad nuestra de trabajar y construir el conocimiento en base
a lo que estamos viviendo en este momento, debemos ayudar y acompañar al estudiante brindándole esa calidez necesaria para lograr avanzar en el desarrollo de nuestro curso o nuestro grado. Para un estudiante será muy sencillo, compañeros, súper sencillo abandonar el curso, apagar la computadora, dejar de estudiar. He visto inclusive que ahora hay chicos que ponen la fotografía en su cámara y para que piensen que están atendiendo. Entonces, eso es lo que sucede en la educación virtual. Normalmente hay un abandono del 50% de los estudiantes. Y la pregunta que quiero hacer a los compañeros que nos están siguiendo desde Facebook, así como a los compañeros que están desde Zoom, es la siguiente. ¿Qué considera usted que puede ayudar como un factor de motivación para que el estudiante no pierda el camino, para que el estudiante no abandone la educación? Quiero hacer a los compañeros que nos están. Exacto, sí, una parte es que nosotros nos capacitemos y conozcamos lo que está sucediendo, y es lo correcto. Muy bien. Clases motivadoras e interesantes, sí, correcto. Motivación, exacto. Actividades dinámicas, procesos innovadores. ¿Qué más podemos hacer? Ser más empáticos, entender cómo está en la situación, utilizar las TICs, dar apoyo emocional a nuestros estudiantes, tener clases interactivas, construcción del conocimiento. Sí, pero hay algo más. ¿Qué es eso? ¿Qué es aquella cosa más que nosotros necesitamos? Todavía nadie. Amor, muy bien. Amor a nuestro estudiante. Esta construcción no puede ser carente de afecto. Usted debe emocionar al estudiante, debe construir al estudiante. Usted no puede estar en la virtualidad con una videoconferencia sin dar emoción, sin brindar alegría, sin construir un nuevo concepto del contacto, de la calidez humana. Eso es lo que le va a mantener al estudiante activo en la educación virtual. Compañeros, ¿cómo les fue el día de hoy? ¿Qué hicieron? ¿Qué comieron el día de hoy? ¿Se sienten felices? ¿Se sienten tristes? ¿Qué pasaron en casa? ¿Qué tal durmieron hoy? ¿Han salido al sol? ¿Está enfermo alguien en casa? Son preguntas motivadoras que van a ayudarle a hacer un clic o un enganche con el estudiante. Miren cómo el rol del docente en la virtualidad ha cambiado. No es importante, tal y como lo plantea, el hecho de dar la clase, sino cómo le brindo la calidez al estudiante para que él logre enfocarse en lo que le estoy enseñando. Es una pedagogía del amor, totalmente, donde estamos dando clases motivadoras, llenas de confianza, sabiduría, pero no de esa sabiduría que asusta, que da miedo. Estamos hablando de una construcción social del aprendizaje, donde lo que dice el estudiante o donde lo que ha vivido el estudiante también es muy válido. Y lo que él nos enseña y lo que él nos explica desde lo que él entiende es de donde partimos nosotros. Es el conocimiento a priori el importante en la educación virtual, ese que se consigue a través de las experiencias. Exacto, Giovanni. Giovanni Sánchez nos dice, la palabra convence, pero el ejemplo arrastra. Si yo me siento feliz al venir el día de hoy, miren, yo el día de hoy no estaba preparada para dictarles esta conferencia. Debería tener muchísimo miedo. Debería estar asustada de conversar y tener un contacto con ustedes. Pero ¿qué debería ser lo correcto? ¿Cómo debería enfrentar este reto de manera adecuada? Primero, dar a conocer las necesidades. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Cómo me siento en este momento y cómo voy a manejar la situación?
valorar nuestras experiencias de vida hará que el estudiante entienda la realidad. Es muy correcto. Hablar del cambio verdadero, entonces, incluye brindar calidez, calidad y, en efecto, resolver las actividades de una manera efectiva, de una manera constructiva. ¿Qué nosotros debemos entender que son los factores condicionantes que se resuelven dentro de la práctica docente? La primera instancia, compañeros, es aquellas condiciones personales con las cuales nos estamos enfrentando. Por ejemplo, en este momento, todos los maestros de alguna forma tienen muchísima inestabilidad. Muchos de los compañeros no han cobrado sus sueldos de marzo, de abril e inclusive ya de mayo. Los compañeros de escuelas fiscales, por ejemplo, no han cobrado los sueldos del mes de abril, y esto puede generar una desestabilización, ¿no es cierto? Nuestra estabilidad laboral. Los compañeros de escuelas particulares potencialmente están recibiendo una crisis durísima. Y la crisis es cerrar colegios, cerrar instituciones, porque muchos de nuestros estudiantes ya no tienen la condición de aguantar el pago de una escuela privada y se han pasado a la escuela fiscal. Y esto ha reducido también los trabajos. Hay un cambio radical. Y eso que estamos viviendo se demuestra lastimosamente. Los seres humanos con nuestros ojitos somos un espejo transparente de ideas, un espejo transparente de emociones y también de sensaciones. Entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Cómo debemos preparar esta condición personal que estamos viviendo frente a la realidad de nuestros estudiantes? ¿Cómo podemos hacer que el estudiante sepa que vamos a estar con él a pesar de todo y contra todo? ¿Cómo va a ser nuestra presencia frente a ellos? Muchas personas, como dice Máster Ivonne Delgado, han perdido a muchas personas en su familia. El día de hoy, con tristeza, escuchaba, por ejemplo, que muchas personas en Guayaquil especialmente tuvieron la tristeza de perder entre 3 y 4 personas de su familia y no han logrado tener este duelo y han tenido que continuar la vida como si nada pasara. Estas condiciones personales que estamos viviendo en este momento nos permiten entender esta nueva realidad. ¿Sí? Miren, chicos, vamos a hacer un nuevo intento. Voy a tratar de habilitar a Oscar, a ver si lo logramos hacer. Oscar, ¿puedes escucharme? Hola, Vero, ¿me escuchas? Sí, te estaba suplantando 5 minutos. Tranquila, más bien, muchas gracias. De esto se trata estas actividades tecnológicas. Resolver como se pueda porque los inconvenientes siempre van a existir. Así es. Te abrazo grande, Oscar. Y bienvenido, Oscar Alfaro, desde Costa Rica, dándonos una linda clase para el Ecuador. Puedes continuar. Gracias, Vero. El abrazo te lo devuelvo enormemente. Y también a la gran familia Poliestudios que durante todo este tiempo han tratado y han buscado para los compañeros de Sudamérica, no solo es el Ecuador, son varios países, donde se están tratando de actualizar este tipo de contenidos a nivel tecnológico. Como bien, los que están desde el principio pudieron ver que hoy tuvimos problemas de conexión, inclusive en este momento apagué la computadora, apagué todo el equipo y lo estoy haciendo a través del celular. Y la tecnología, en realidad, ese es el gran mérito que da en este momento, que se pueda trabajar desde un sentido bastante amplio y que siempre las limitaciones que existen, porque siempre van a existir múltiples limitaciones en el área y en el sentido tecnológico, se puedan resolver. En este caso, por ejemplo, tuvimos el apoyo de la doctora Verónica y mientras ella nos permite ir avanzando en el contenido de la conferencia,
para resolver los trámites. Básicamente lo que estaba hablando Vero, que es bastante importante. Vero, ¿me ayudas igual a ir compartiendo las filminas porque no estoy habilitado para compartir o cualquier cosa me permites ir compartiendo? No hay ningún Con problema. mucho gusto, no hay ningún problema, yo te ayudo. Gracias, Vero. Los factores a nivel del aprendizaje en línea son muy, pero muy importantes. Explico esto. Como bien lo mencionaba Vero, la educación virtual se tiende a confundir mucho. La gente cree que simplemente agarrar, videoproyectar algo, ya es tecnología, es la aplicabilidad de la virtualidad y en realidad no es eso. Estamos haciendo lo mismo, pero lo único que estamos haciendo es facilitando el trabajo de la persona docente. Lo hablamos la vez anterior en otra conferencia que de manera gratuita da Poliestudios, en donde el docente cree que se está actualizando, pero no es que se está actualizando, sino es que está facilitando su trabajo. Antes se escribía con tiza en los pizarrones, se evolucionó para Pilot perfectamente, pero en realidad es lo mismo y actualmente videoproyectamos algo, pero es exactamente lo mismo. Verónica mencionaba algo sumamente, pero muy, 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 muy importante, de que ahora hay chicos inclusive que ponen el celular mientras están en una videoconferencia y ya se consideran que están siendo partícipes de ellos. El primer cambio que tiene que hacer la persona docente, el tutor, el maestro, en la virtualidad es hacer las clases de una manera sumamente creativa. Si uno como docente hace una clase creativa, al estudiante, a la persona que quiera aprender, se le activa algo muy grande y es el secreto de la educación, que es curiosidad. Cuando la persona le da curiosidad, quiere aprender. Y ojo, esto no solo aplica quizás a un nivel meramente virtual, sino todo lo contrario, también aplica a un nivel presencial. El docente es el encargado de mediar, quizás de alguna u otra forma, un aprendizaje creativo, que al estudiante le produzca esa curiosidad para poder aprender. Antes hablaban de educación con afecto, está totalmente correcto. En este momento, hace unos años, en Costa Rica se hablaba sobre la educación con ternura, aunque en algunos casos acá, muy sorprendiblemente, no se vio con buenos ojos esta educación con ternura, el concepto sí vale y es bastante válido porque es la capacidad de aprecio por parte del docente. Yo siempre soy de la línea de que no solo el estudiante va a aprender del docente, el docente tiene todas las condiciones y sobre todo tiene el derecho de aprender de sus estudiantes. Y ahí es donde se hace un cambio bajo la línea de este sentido de la virtualidad. En los factores que estamos viendo en la presentación es sobre lo que condicionan en la práctica docente. Y veamos el cuadro que está en el centro, formación. A nivel virtual no podemos simplemente decir de encender una computadora, de apagarla, puedo enviar correos electrónicos, ya con eso tengo toda la formación requerida. No, y lo hemos hablado en anteriores veces con la familia de Poliestudios. Un gran problema o una gran limitación que tiene el uso de la tecnología es el siguiente. El docente no puede decir, ya, me capacité, lo sé todo, porque en el momento que diga eso, ya salió una actualización. Y estamos hablando en este caso de programas, estamos hablando en este caso de tutoriales, de cualquier otra aplicabilidad que tenga la tecnología en el uso de las herramientas tecnológicas. Si pueden ver el primer cuadro, habla sobre condiciones personales. Esas condiciones personales es lo que Vero y todos los que estaban participando de una manera muy acertada estaban hablando, las cuales es que el docente tenga esa capacidad de querer volver a aprender. Y como bien lo mencionaban ustedes antes, no es simple sencillamente decir, ya lo sé, la figura del docente es una figura autoritaria, jerárquica, más arriba que el estudiante, sino que las condiciones personales son todos aquellos ámbitos en donde el docente tenga la necesidad de aprender, y ahí es donde está ligada la formación. Existen dos tipos de formaciones. La primera, repasando, la formación autogestionada. En este caso, por ejemplo, todos ustedes que nos están viendo en este momento, que son bastantes, están haciendo un proceso de autoformación, de autogestión, porque ustedes están buscando en este momento de alguna u otra forma actualizarse. Pero la otra formación que es muy importante también es la formación profesional, en donde usted dice y se pone y se plantea un objetivo. Por ejemplo, ustedes dicen, voy a agarrar este 2020 por la situación del COVID-19, vi que yo tengo un gran problema en el uso de la tecnología. Entonces, mi objetivo en la formación profesional va a ser llevar
un experto en tecnología educativa, una aplicación de tecnología educativa. Esa es la formación profesional que ocupa el docente. Y luego también tenemos la parte de la actitud del docente. Es un gran problema si el docente simplemente no quiere aprender, el aprendizaje totalmente se cierra. Y ahí es donde existe un término que aquí en Costa Rica lo conocen muy bien, que se llama la vieja escuela. La vieja escuela es el típico docente que ya no quiere cambiar, que da clases exactamente igual, desde los 80, pasan los 90, cambiamos, viene el milenio, viene los 2000, y el docente sigue exactamente dando la misma clase. ¿Por qué? Porque dice que si una vez funcionó, funciona 1000 veces. Pero ese es el peor sacrilegio que le podemos hacer a un estudiante. ¿Por qué? Porque los tiempos cambian. Ahora los chicos nacen literalmente y saben manejar a la perfección un smartphone. Y el docente al rato no lo sabe hacer. En este caso, el docente no tiene por qué ponerse celoso de que no haya nacido de alguna u otra manera en el tiempo tecnológico, sino todo lo contrario, buscar especializarse, aprender de los jóvenes, y eso es muy importante. Pero cualquier cosa, si te puedes, creo que es devolver un momento a una imagen que puse ahí sobre un tipo de escuela del pensamiento. Muchas gracias. Eso es lo que les estoy hablando, hacer un cambio verdadero. ¿Por qué un cambio verdadero? En la primera imagen vemos perfectamente lo que no se debe de hacer. Uno como docente no puede pretender que nuestros estudiantes piensen y sientan exactamente igual que nosotros. Eso es agarrar toda la creatividad del estudiante, toda la curiosidad del estudiante y encerrarlo en una caja. Eso es imposible. ¿Por qué? Porque si al profesor no le gusta la tecnología, entonces al estudiante tampoco le gusta la tecnología. Si al profesor le gusta ciertas áreas, al estudiante le tiene que gustar ciertas áreas. Ese es el peor error que se puede realizar a nivel de la educación. Y esto aplica también en la educación virtual, en la educación en línea. Hace unos días, en un curso de la universidad que estaba dando acá, les estaba comentando a todos que la educación virtual tiene una ventaja enorme sobre la educación presencial, y mucha gente no la nota. La educación virtual, usted puede tener 20 estudiantes, puede tener 400, puede tener 200, y usted la puede hacer personalizada, usted la puede hacer a la medida del estudiante, que el estudiante se sienta con afecto. Y aquí no podemos confundir que solo el afecto es que el estudiante esté feliz, que el estudiante esté positivo y que el estudiante esté contento. También existe el afecto anímico en el estudiante y la capacidad que el estudiante tenga para realizar sus trabajos. Que el estudiante, aunque no le guste la matemática, sienta que hacer ese ejercicio le va a funcionar porque se siente motivado, y eso es lo que hay que buscar. Cosas tan sencillas en el aprendizaje en línea, el rol del docente en la virtualidad. ¿Qué se puede hacer? Buscar implementos. Hay muchas herramientas, muchas aplicaciones en donde usted le puede hacer un recurso metodológico de enseñanza-aprendizaje, cómo puede usted explicarles. Y ojo, a nivel presencial, si usted le quiere explicar a los estudiantes dos conceptos muy sencillos, tiempo y clima, usted como docente a nivel presencial puede sacarle dibujos, puede sacarle figuras, puede apuntarle 5 pizarras para que aprendan y pueden desarrollar otros métodos. Pero a nivel virtual tenemos el triple o más de circunstancias para hacerlos aprender y que ellos quieran aprender, que es muy, muy importante. Herramientas, por ejemplo, desde Facebook, herramientas como Tagul, Kahoot, entre otras, van a permitirle al docente tener diferentes estrategias y que el estudiante quiera aprender. Y en la segunda imagen que tenemos ahí es lo que sí debemos de hacer. No les estoy hablando tampoco que vaya a ser la pedagogía de Summerhill, que el estudiante tenga un conocimiento totalmente liberal, tiene que ser guiado por el docente, y lo hemos visto en la conferencia anterior sobre la ciberseguridad en el ámbito educativo. El docente tiene que tomar un rol de guía, pero no puede tomar un rol de dictadura académica, como se le menciona. El docente tiene que ser flexible, tiene que estar dispuesto a escuchar. Un tema muy importante, y son temas sumamente básicos, la parte de la seguridad ciudadana. Se le puede enseñar al estudiante por medio de videos, por medio de aplicaciones, que ellos mismos transmitan, que ellos mismos realicen un video. No es simplemente quedarse en las 4 paredes dentro del centro académico, del centro educativo, y decir, estamos listos. Mucha gente cree que en este momento la educación se vio en un tiempo de cesación que terminó, y que lo que se está haciendo en la virtualidad es de alguna u otra manera tratar de salvar algo. No,
Yo soy del pensamiento y yo estoy totalmente convencido que esta educación virtual es la que va a estar siempre a nivel de vanguardia en los sistemas educativos. Hay gente que ocupa trabajar, hay gente que ocupa movilidad social, hay gente que quiere desarrollarse en otras áreas profesionales, en la vida personal, y la educación virtual es una gran herramienta que se pueden desarrollar. Y esto es muy importante, que existan instituciones, que existan institutos, que existan universidades, en este caso como el Centro de Formación y Poliestudios, en donde le permitan a la persona docente tener las herramientas nuevas. Todo lo que ustedes hagan para beneficiar a un estudiante, señores educadores y educadoras, todo lo que ustedes hagan para beneficiar a un estudiante, ustedes tienen que tomar en cuenta que también involuntariamente están beneficiando su currículum. ¿Por qué? Porque una persona que quiera superarse, una persona que quiera responder a todas las necesidades, siempre va a tener a la vanguardia los conocimientos, y eso es lo que siempre se va a ocupar en los centros académicos de alto rendimiento, y es donde ahí entra la capacidad de cada uno de ustedes, si quieren ser profesores del cambio o simple y sencillamente quieren ser profesores tradicionalistas, y ahí es donde hay que tener bastante pensamiento crítico para que ustedes elijan qué es lo que quieren realizar. Pero si gusta, continuamos ya a la siguiente filmina, que ya la vimos, y pasamos a la siguiente para ir avanzando. Esto acá es muy importante. Los ejes de la mediación virtual. Esto es la estructura de esta presentación. Por dicha nos pudimos reunir al final, porque es un mensaje bastante importante y es un mensaje que en lo personal a mí me llena mucho de positivismo poder transmitir al otro lado del continente, en la parte meridional del continente americano, lo que se necesita. Mucha gente cree que el aprendizaje virtual es simple y sencillamente hagamos una presentación, lo vamos a tirar ahí y lo vamos a hacer ahí, que el estudiante repase cuando quiera. No, la educación virtual también tiene que tener una estructura, la educación virtual tiene que ser profesional, la educación virtual tiene que tener todo un eje sistemático. De ahí es la importancia de lo que yo les estoy diciendo, de que existen la formación profesional en la virtualidad, que ustedes es donde buscan y se preparan a nivel virtual, y también la autogestión, que ustedes poco a poco van a ir aprendiendo. El primer momento, la educación a nivel virtual, en lo personal considero que tiene 4 momentos. Para que una clase virtual sea exitosa, tiene que tener 4 momentos. Y ojo, no les estoy diciendo en ningún momento que la clase virtual tiene que ser de 20 minutos o de 5 horas, ¿de acuerdo? Tiene que tener 4 momentos. ¿En cuánto tiempo se desarrollan esos 4 momentos, por así decirlo? Dependiendo el objetivo específico que usted esté viendo en ese momento. Hay ciertos contenidos académicos curriculares que son un poco más profundos a nivel de conocimiento que otros. Lo mismo que sucede en la educación presencial va a suceder en la educación virtual, y hay que ir paso a paso del estudiante, con la salvedad de que la educación virtual sí se puede hacer a la medida por parte, y eso es muy importante, por parte del estudiante. Si podemos tener 40 estudiantes de un solo, se le pueden hacer 40 carpetas al estudiante de manera digital, y que todos los archivos se vayan guardando ahí. Y al final hacemos un diagnóstico con eso, que es más fácil que agarrar y conglomerar todo un expediente e ir buscando las páginas. Los elementos, los ejes, el primer momento se inicia con una actividad que se proponga o que se promueva la motivación, el rescate, el aprendizaje previo del estudiante. Estas son las famosas actividades llamadas rompehielo. Vamos a esto. Si un estudiante no quiere participar en una clase, apaga el micrófono, apaga la cámara, hay un grave problema, porque podemos sentir que simple y sencillamente el estudiante no está interesado en recibir la clase y está por estar. Hay que involucrar a los estudiantes en el primer día que ustedes van a realizar la clase virtual. Y ojo que no estamos hablando de la metodología. La metodología es cómo ustedes van a transmitir su conocimiento para con el estudiante. Esa metodología puede ser un aula virtual, esa metodología puede ser un grupo de WhatsApp, esa metodología puede ser una página en Facebook, esa metodología puede ser una clase por Zoom, por Teams, por cualquier otra aplicación. Esa es la metodología. No estamos hablando propiamente de eso. Estamos hablando de los ejes, los momentos que tiene que tener toda la actividad docente en la virtualidad. Y el primero de ellos es ese, es una actividad rompehielo. El primer día, independientemente cuál sea la herramienta o la estrategia a utilizar, es importante que ustedes se presenten a sus estudiantes, que sus estudiantes le vean la cara, aunque ya se conozcan, pero que ellos sientan que es el mismo profesor el que está
a la hora de hacer lo que se pueda para estar con ellos en ese momento, que ellos digan, mi profesor sí está ahí y yo quiero estar ahí con él. Y eso va a ganar algo muy importante, que es lo más importante en la educación virtual, que es la confianza, que sus estudiantes se sientan confiados que sí van a aprender y va a ser divertido. Si en la primera clase, aunque sean 40 estudiantes, ustedes tienen que agarrar y sacar una lección, 40 minutos, media hora, lo que ustedes quieran, ir uno por uno, que se presenten, si no los conocen, o que les indiquen cómo están, como estaba diciendo la doctora Verónica al principio, está totalmente válido. ¿Por qué? Porque estamos haciendo y les estamos quitando la virtualidad, esa frialdad que la gente cree. La educación virtual es fría. Falso, eso es un estereotipo, es la gente que la hace fría. En este momento, por ejemplo, yo puedo ver que de Marisol del Valle está poniendo excelente aporte, y en este momento que yo le estoy diciendo el nombre y que yo estoy diciendo el aporte que ella está dando, es importante para ella y ella sabe que sí se está leyendo lo que ella está diciendo, y en este momento me está poniendo gracias, entonces quiere decir que sí está conectada, involuntariamente sabemos que sí nos está poniendo atención. Ese tipo de estrategias son fundamentales y el docente tiene que aprender a activarlas. Todos los docentes pueden hacer esas estrategias, todos. Lo que pasa es que todavía hay docentes que no descubren cómo realizarlas, y ahí es donde se pueden llevar ciertos cursos, por así decirles, para que se preparen. El segundo momento, entonces, recapitulando, primer momento, actividad rompehielo, que ellos se sientan que son parte ¿de acuerdo? Gracias, Catalina Matute, decir muy bien. Que ellos se sientan que son parte de un aprendizaje, de un aula virtual, ¿de acuerdo? ¿Cuál es ahora la segunda parte? El segundo momento, la propuesta del tema central, o sea, el contenido que ustedes vayan a ver. Si van a ver en ese momento ciencias naturales, perfecto, ese contenido. Si van a ver estudios sociales, geografía, historia, ese contenido, ese es sumamente importante. ¿Por qué? Porque deberá hacerse de manera que induzca a la discusión. La educación virtual puede ser crítica. Yo siempre he dicho que los estudiantes en todo el mundo, porque eso es una cuestión repetitiva, si usted va a cualquier aula, siempre las sillas se están acomodando, y se están acomodando de la misma manera, siempre, en cualquier aula del mundo que usted vaya. Son pocas las que se distancian de eso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es muy, pero muy importante que ustedes comprendan que la educación virtual tiene que ser una educación crítica, que no es que el estudiante simple y sencillamente recibe, todo lo contrario, el estudiante recibe, procesa y reproduce, escuchar al estudiante lo que el estudiante tiene que decir, no simple, sencillamente que el estudiante utilice la metodología del monito, ver y aplaudir. Eso es un problema bastante grande. Para eso están los libros. Lo que queremos es que el estudiante sea en realidad crítico y que el estudiante le diga, profesor, profesora, maestro, tutor, vieras que yo pienso esto y esto. Y decirle al estudiante que analice ese momento. Por acá están escribiendo sobre los chicos a nivel inicial. No existe mayor diferencia. A nivel inicial, los chicos son un lienzo en blanco. Esos chicos más bien tienen la capacidad de absorber los conocimientos de una manera increíble. El problema es, con mucho respeto, claro está, a veces a los chicos lo único que los ponemos a hacer, y en las escuelas pasa, en muchos lugares pasa, no estamos diciendo que son estereotipos generalizados, pero sí pasa muy frecuentemente, a los chicos los ponemos a memorizar, a recortar, a brincar y listo, pero se puede hacer muchísimo más con ellos. El diálogo, lo que están poniendo acá, súper bien, es correcto. Y bien, después, el aporte de la información concreta y comprometida, por así decirlo, es la forma en que se debe garantizar la duda razonable y la necesidad de que se contextualice, por así decirlo. Es muy, pero muy importante que nosotros comprendamos y que nosotros consideremos que la elaboración o la reelaboración de las estrategias de mediación son muy importantes. Existen docentes que todos los años repiten los mismos contenidos de la misma manera. Es cierto, se tiene que repetir los contenidos, totalmente de acuerdo, pero ¿quién me está obligando a repetirlos de la misma manera? No puedo diversificar mi variedad de conocimientos todos los años y realizar cosas totalmente
diferentes, y lo más importante, el segundo momento es que ustedes siempre generen una lluvia de ideas. ¿Por qué? Porque ahí todos los chicos aportan, y lo más importante, desde pequeños o desde grandes aprenden a intercambiar conocimientos de manera respetuosa, y eso es sumamente importante. Vero, si gustas pasamos a la próxima. Y los ejes de la mediación virtual. El tercer momento se da con la discusión participativa. Esta tiene de fin asumir posiciones personales, grupales, que faciliten la acción necesaria para concretar el propósito de la unidad. Que los estudiantes no tengan que llegar hasta la universidad para saber que la gente piensa diferente y que hay que respetarla. Eso se puede realizar desde pequeños y, ojo, se puede realizar desde la educación virtual, y eso es lo más importante y lo más destacado que se puede realizar de alguna u otra manera para con nosotros los tutores, para con los estudiantes. Y el cuarto y último momento es en que él o la docente debe promover la ampliación de los contenidos curriculares para ser más explícitos de los aprendizajes individuales, colectivos, y lograr en esta etapa se cierre el tema. ¿Qué es lo que pasa en la educación presencial? Nosotros hacemos eso cuando se deja la tarea y listo. El estudiante pasa 6 meses y usted le pregunta ese contenido que usted evaluó y el estudiante se le olvidó. O simple y sencillamente le pareció aburrido y lo estudió solo para el examen y listo. Con la educación virtual, el estudiante le genera esa creatividad y esa curiosidad de que si le gustó el tema se puede aprender más. Y ahí es donde se van sacando las profesiones. Si estamos en la parte, por ejemplo, de historia y el estudiante le quedó una tarea muy creativa y el estudiante dice, pero qué interesante esto, civilización inca. Y ya por motivo propio del estudiante, por ejemplo, en este caso, por motivo propio el estudiante dice, voy a buscar en YouTube un video sobre la cultura tal, o voy a hacer esto y esto, ya quiere decir que el estudiante está descubriendo en lo que le gusta, de alguna u otra manera. Y es importante lo que dice Isabel ahí, es un aprendizaje significativo, y eso es lo que se busca. Respuestas concretas. ¿La educación virtual puede ser significativa? Sí. Sí puede ser significativa. ¿La educación virtual es aburrida? Para nada, todo lo contrario. El aburrido, en este caso, con mucho respeto, puede ser el docente, pero si tratamos de manejar los conceptos claros y tener el conocimiento necesario, se puede realizar de alguna u otra manera aprendizajes que el estudiante preserve para toda la vida. Y lo que a mí bastante me gusta a nivel de educación es que el estudiante aprenda para la vida. Muchas veces se quejan, ¿para qué me enseñan esto? Si esto no me sirve para la vida, error. Sí le sirve para la vida. El problema es que no lo está comprendiendo para la vida. Y eso es muy, muy, muy interesante a la hora que se pueden realizar lo que dice aplicar los aprendizajes para el diario vivir, totalmente correcto. Patricia Pacheco, sí se puede lograr los aprendizajes significativos mediante la creatividad. Compartimos el mismo pensamiento. Ingrid dice, el profesor debe promover ejercicios prácticos que permitan a los alumnos un aprendizaje. Totalmente de acuerdo. Y ya en la última presentación, la última filmina, Vero, es un agradecimiento por haber sido parte de esta conversación. Igual disculpas a todos por los problemas técnicos que tuvimos, pero considero que el mensaje llega y por medio de también de la doctora Verónica, que ese es un gran aporte que tenemos desde este lado. Igual, Vero, no sé, ya tú tomas el control, pero si los que están siguiendo la transmisión quieren comentar algo o que yo les aporte algo más, usted sabe que yo encantado. Sí, justo eso, Andrés. Queríamos agradecerte por hacer todo lo posible para estar aquí desde Costa Rica. Gracias por pertenecer a la familia de Poliestudios. Y muchos de nuestros docentes en este momento estoy viendo el Facebook y te hacen algunas preguntas. La primera pregunta que te han hecho es, ¿cómo ser creativos desde la docencia virtual? Ok, la respuesta, Vero, es muy objetiva. Es preparándonos, capacitándonos, estudiar. El docente a veces es tan egocentrista que dice que ya tengo mi título, ya lo sé todo. Ese es el primer pecado capital de un docente. En este caso, si el docente ya tiene muchos años de ejercer, tiene algo súper valioso, que es la experiencia, pero le hace falta algo muy importante, la actualización. Entonces, no estoy haciendo propaganda, no quiero hacer propaganda, pero si hay instituciones como Poliestudios que te permiten tener conocimientos nuevos o aprendizajes que básicamente te lleven a ser un educador creativo,
Eso es lo que pasa, que esas instituciones tienen que velar por eso, porque al final de cuentas, lo que hacen ustedes, lo que hacemos ahí en ProLestudios, es una responsabilidad social. Entonces, ¿cómo se puede hacer un aprendizaje creativo? Lo primero, que el docente se capacite. Exacto. Mira, una de las cosas que nosotros hemos visto ya en la práctica y en el ejercicio de la profesión es que muchos docentes creen saber todo porque saben PowerPoint, Excel o Word. Y se han dado cuenta luego en esta crisis que existe una brecha tecnológica muy grande. Entonces, primero, el romper este paradigma tan grave que tenemos del conformismo de algún modo, ¿no? Hemos obtenido nuestro título de licenciado, de máster, de doctor, y decimos, bueno, nosotros ya sabemos todo. Pero en realidad la educación es continua, es constante y no debe parar, porque si no la brecha va creciendo y cada vez volvemos docentes poco competitivos, docentes que fallamos, que nos equivocamos y que vienen las poblaciones jóvenes que tienen una capacidad adquisitiva menor porque tienen menores gastos y pueden ser contratados bajo menores precios. Estamos a la vanguardia como docentes, estamos capacitándonos, estamos formándonos, estamos evolucionando. No va a ser tan fácil tomar la decisión de botarnos de un trabajo, por ejemplo. Es generar una competencia profesional. Y aquí viene la segunda pregunta. ¿Cómo considerarías tú la educación en Costa Rica y qué es lo que te gusta de la educación de Costa Rica? ¿Me repites la pregunta? A ver, es que se cortó un momento. ¿Cómo ves la educación virtual en Costa Rica y qué es lo que más te gusta de la educación virtual en Costa Rica? Ok, gracias. Bueno, en este momento, a nivel mundial, sabemos que la educación está en un momento de receso y que se están buscando todas las alternativas. En este caso, a nivel de Costa Rica, me sorprendió mucho el convenio tan fuerte que tiene el Ministerio de Educación Pública, la entidad reguladora de la educación a nivel estatal público, el convenio tan fuerte que tiene con la compañía Microsoft, porque a todos los estudiantes y a todos los docentes les dieron los docentes ya lo tienen, un correo a nivel MEP del Ministerio de Educación Pública y a nivel país se hicieron aulas y plataformas virtuales por Teams. Eso es un acceso muy importante a la tecnología que se da. Ahora, acá nosotros en Costa Rica tenemos plan A, plan B, plan C y plan D, porque lo hicimos por medio de escenarios. No todos los chicos tienen tecnología, eso es totalmente cierto. Entonces, los que no tienen tecnología se trabajan por medio de guías de trabajo autónomo, que esas guías son a nivel físico, los se ponen de acuerdo, van y los recogen en los centros educativos y ya tienen para trabajar desde sus hogares. ¿Qué es lo que más me gusta de la educación virtual acá en Costa Rica? La forma en que lo acogieron los estudiantes, que les gustaron mucho. Y ojo, si me están preguntando qué es lo que más me gusta, no estoy pensando solo en la parte docente, también estoy pensando como la parte estudiante, que los estudiantes sí se muestran interesados y que se ve la creatividad también del docente en este caso. Hay docentes de educación musical que lo hemos visto aquí en páginas de Facebook que hicieron canciones para sus estudiantes, en otros casos utilizan aulas virtuales, utilizan canales como YouTube, entonces yo siento que ese nivel de resiliencia por parte de los docentes y por parte de los estudiantes es muy importante. Muchísimas gracias, Óscar Andrés. Es un verdadero placer tenerte siempre con nosotros. Gracias por tus conocimientos, por abrirnos la mente en algunas cosas que son tan importantes como entender la virtualidad y cómo nosotros pasamos de ser esa figura autoritaria a ser un mediador del conocimiento que sea propositivo, creativo, que construya, que edifique, que le permita salir adelante, que le permita desarrollar sus actividades. Y nos dicen la última pregunta, ¿qué prefieres tú? ¿Zoom para dictar una clase, una videoconferencia o Teams? ¿Y por qué? Bueno, ya ahí yo siempre les he dicho a mis estudiantes a nivel universitario, cuando preparo a los futuros docentes, yo les digo que hay ciertas respuestas que no deben de tener preguntas, porque si yo digo la respuesta,
ellos van a creer que es la respuesta correcta y ellos se van a cerrar a ese conocimiento y punto. Yo les voy a dar mi respuesta, pero yo no quiero que ustedes planteen mi respuesta como cierta o como definitiva. Eso es una cuestión también de gustos y de capacidades. Yo con mucho gusto les voy a compartir mi opinión personal, pero yo sí invito a toda la comunidad que nos está viendo, a toda la comunidad de Poliestudios, que, y la palabra es muy, muy tica, que traveseen, que sean muy traviesos, que busquen, que ustedes vean cuál es mejor, la mía y demás. Pero a mi gusto personal, en este momento me inclino por ciertas cuestiones de metodología, de interfaz y quizás un tanto de seguridad por fin. Y doy un ejemplo. Por ejemplo, en Costa Rica, Teams, cualquier persona lo sabe, se puede grabar la clase. Inclusive en la parte universitaria yo puedo grabar mi clase. Pero en Costa Rica, para las escuelas y colegios ya no se puede grabar la clase porque se respeta el derecho de imagen de los menores de edad. Entonces eso me parece que de alguna u otra manera se están haciendo esfuerzos muy importantes para cuidar la privacidad. Entonces esto tal vez incline la balanza, pero como les digo, no lo tomen solo por cierto lo que estoy diciendo. Traveseen, investiguen, ustedes también son muy capaces en cuanto a eso. Muchas gracias, Oscar Andrés. Queridos docentes que nos acompañaron el día de hoy desde todas las partes de Ecuador, de Perú, de El Salvador, de Costa Rica y de Guatemala y también de Bolivia, les agradecemos el estar aquí, el estar presentes, el saber que cuentan con nosotros, siempre es un verdadero placer. No me queda más que invitarles a formarse junto a Poliestudios en competencia digital docente 1, 2 y 3 que se activan este día martes que viene. Un inmenso abrazo para todos. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, Oscar. Hasta luego, Vero. Un abrazo.